Bien, amigos, nos acompaña el arquitecto Juan Carlos Calizaya Luna, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería y, como lo comentaba al principio, promotor de un sistema integral de saneamiento ecológico en áreas periurbanas y rurales, es decir, la implementación de servicios higiénicos ecológicos en áreas periurbanas y rurales, que, como lo comentábamos hace unos minutos con el doctor Herbert Cuba, es también un instrumento de salud pública, quieras o no, y un instrumento fundamental de salud pública. Arquitecto Juan Carlos Calizaya, buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, amigo Ricardo. Estoy a la disposición para poder comentarle acerca de toda esta experiencia que venimos realizando como institución, en el país, ¿no? Desde ya casi 15 años. Primero, una descripción, digamos, quisiéramos, Juan Carlos, de cómo son estos servicios higiénicos ecológicos, de cuánto se dispone, digamos, y qué experiencias ya han habido, se están aplicando en el país. Sí, en principio el sistema de servicios higiénicos ecológicos, baños ecológicos, no letrinas ecológicas, porque a veces cuando han empezado siempre a querer nombrar como letrinas, siempre se piensa en algo provisional, en algo que digamos, puede ser cambiado por otra alternativa. Esto, sin embargo, es un sistema más permanente, ¿no? Yeah. Es, digamos, un sistema permanente que puedes colocarlo dentro de la vivienda también, ¿no? Puedes colocarlo anexa a la vivienda y entonces esa es su ventaja en principio. Ahora, los baños ecológicos secos o servicios higiénicos ecológicos se inician, digamos, como parte de una respuesta al problema de contaminación y degradación ambiental producto de la insostenibilidad del sistema convencional. Y la falta de agua. Y la falta de agua en el futuro. Entonces, tenemos que comenzar a revertir en términos tecnológicos, en términos de enfoques de intervención, basados en lo que es el desarrollo sostenible en este siglo y en términos de comenzar a construir unas nuevas paradigmas en términos de la gestión de los servicios. A diferencia, para entender rápidamente en qué consiste, cuál es la ventaja o en todo caso las características de este sistema con el sistema convencional, que es, digamos, el sistema convencional nace hace 200 años en Inglaterra, ¿no? Como un sistema que da una respuesta a un problema también casi parecido como tuvimos acá, problemas de cólera, problemas de enfermedades, y se diseña todo este sistema y se convirtió en el paradigma de desarrollo, ¿no? Pero un paradigma que en esos años, cuando las ciudades, digamos, todavía no eran unas metrópolis, las ciudades pues tenían 500.000 habitantes, 800.000 habitantes, a lo sumo, y todo, en principio, todas las evacuaciones de las redes de la ciudad se iban a un río caudaloso, ¿no? Un río que podía soportar determinadas descargas. Incluso se ven fotografías, digamos, en medio de la vía pública de desagües que claro, lo veíamos en Lima. En principio se han comenzado a generar así, tanto en las ciudades europeas como también en Lima, ¿no? Entonces, todo se pensaba que el río, con su caudal, ¿no?, podía soportarlo. Pero ha pasado 200 años y las ciudades, pues, que antes eran de 800.000 habitantes, ahora tienen 8 millones de habitantes, como el caso de Lima. Entonces, la cantidad de descarga que se genera ya no puede ser soportada por un caudal de un río. Entonces, han venido a sucederse, pues, lo que se llaman el proceso de degradación y muerte de algunos ríos en la costa. Lo hemos visto en Chile, en los ríos, en Sao Paulo, en ríos importantes que han comenzado a convertirse, y el mismo río Rímac, ¿no?, en cloacas. Entonces, ese es un primer punto en términos de lo que significa el paradigma y la insostenibilidad de sistemas convencionales cuando no se tiene un sistema completamente desarrollado para tratar los residuos. Recién estamos haciendo la planta de Taboada, con una respuesta y una exigencia y una movilización de la población por la permanente contaminación en la costa. Pero eso tiene un impacto a futuro. O sea, conversábamos con un amigo que cuando vino, por ejemplo, Pedro Arrojo, un premio Goldman 2005, ¿no?, a nivel internacional, me decía, en Europa estamos haciendo una propuesta tratando de estandarizar las tarifas de servicios y de agua sobre todo, ¿no? Y la tarifa está
saldría más o menos, si queremos cerrar el ciclo desde el consumo hasta el tratamiento y volver a tener agua para poderla reutilizar, 3 euros en el metro cúbico. Que no recibo. Digamos, económicamente, en el país, en Perú, que es un país, digamos, en vías de desarrollo y donde existe todavía pobreza y gran cantidad de los limeños no podemos soportar una tarifa ahí. Así, estamos usando una tarifa de un solo 80 todavía subsidiada, ¿no? ¿Cuánto es el consumo diario de un limeño de agua? Digamos que la producción que tiene en este momento estandarizada, la CEDAPAL per cápita de un limeño son 270 litros. Y eso todavía está por encima de muchos consumos diarios. O sea, un cuarto de metro cúbico. Sí, sí. Más o menos. Digamos, 270 litros diarios, 270 litros por día, ¿no? Y eso es más de todavía el promedio que se establece, ¿no? Entonces estamos consumiendo bastante agua, o estamos derrochando bastante agua también, o sea, podemos hacer una de las dos cosas, ¿no? Pero el tema va por ahí, o sea, el tema es que el sistema convencional es caro si queremos darle una sostenibilidad integral, digamos, de reuso. No se adapta a la topografía de nuestro país. O sea, nuestro país es tan diverso topográficamente, con tantos, digamos, una geografía y una morfología muy variada. Entonces los pueblitos que están ubicados muy dispersos, difícil puede establecerse conexiones entre ellos para poder diseñar un paradigma como el que está establecido de la red colectora y el tratamiento al final del tubo. Entonces eso encarece. Por esa razón, lamentablemente, más de 8 millones, casi 8 millones de personas en la zona rural no acceden a servicios convencionales, ¿no? Porque son caros, son insostenibles, porque no se pueden hacer plantas de tratamiento con tan poca población, porque las tarifas no serían sostenibles en términos económicos. Y, bueno, entonces lo que se queda finalmente como política, hagamos letrinas, ¿no? Y eso es lo que se está haciendo. Entonces, los sistemas de saneamiento ecológico, el enfoque de saneamiento ecológico lo que busca es decir, este sistema que contamina, digamos, ¿no? El sistema convencional, y que lleva todo esto al lago, contamina el río, el mar, ¿no? Se hace insostenible ambientalmente. Esta propuesta lo que hace es decir, vamos a desarrollar un sistema que podamos separar en principio los residuos que generamos y tratarlos separadamente, sanearlos. La palabra clave, sanearlos. Porque no es que lo usemos de manera directa. Sanearlo significa que no tengan elementos contaminantes y poder luego reutilizarlos. Es lo que se está haciendo como el paradigma del tratamiento de los residuos sólidos, ¿no? Si separamos los vidrios, separamos los plásticos, separamos el material orgánico, es más fácil procesar el vidrio y reutilizarlo, el plástico de igual manera. Igual hacemos con las heces, digamos con las excretas, digamos en las heces, la orina y el agua gris de la ducha, el lavadero. Entonces, si podemos hacer por separado cada uno de estos tratamientos, podemos generar compostaje, nutriente líquido y por el otro lado agua para riego. Con las heces podemos hacer podemos hacer compostaje como también energía. Entonces estamos viendo el sistema de saneamiento con otro enfoque, con un enfoque que tiene algunos principios interesantes, como por ejemplo el no contaminar para no gastar en descontaminar. Estamos viendo la forma de cómo con este enfoque cerrar el ciclo, es decir, tomar el residuo, tratarlo y volverlo a reutilizar en la agricultura o en energía. Esa es la filosofía. Esa es la filosofía. Entonces, el baño ecológico seco ya es la respuesta tecnológica. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, para eso requerimos de un inodoro que tiene una separación, son los inodoros divertores o separadores que son de la orina, con lo que sería las heces. Y eso tiene debajo, después que hacemos nuestras necesidades, tiene abajo un contenedor donde se deposita y le arrojamos un material secante que le va a deshidratar. Entonces, al deshidratar, no va a contener olores, no va a producir olores, porque a diferencia de la letrina, el olor se produce cuando cae
la materia orgánica se mezcla con el agua, se descompone, se fermenta y produce el gas. Y eso es lo que olemos. En este caso, echamos un material secante y la idea más bien es que evitar que se descomponga, en todo caso se deshidrata. Y finalmente lo utilizamos después de un tiempo para compostaje, podemos usarlo como energía también. Y el agua que se extrae para el agua para un tratamiento en base a biofiltros para riego urbano, podemos regar los parques, ¿no? que en Lima son tan secos, y que felicito en ese sentido actualmente a la política municipal, que han presentado su plan ya de trabajo a los 4 años, ¿no? de gestión, donde incorporan ya el tratamiento de las aguas residuales para el riego de los parques, ¿no? Y en ese sentido creo que es una... ¿Tú has diseñado entonces, o la institución que tú representas, algunas tecnologías? La tecnología en realidad y el enfoque ya viene trabajándose más de 40 años en el mundo. O sea, ya hay una experiencia, las originales experiencias fueron en Vietnam, pero ahorita tengo una noticia también, o sea, que no es muy lejana la cultura nuestra, ¿no? Seguro. Porque en Vietnam comienzan a trabajar en la parte tecnológica del baño, ¿no? Con elementos muy artesanales. Luego esta experiencia, ¿por qué? Porque como una respuesta precisamente a que en la cultura asiática se ha usado mucho los residuos para usarlos directamente en el campo, ¿no? En la agricultura. Pero ya comienzan a ver que se genera mucha enfermedad, a pesar de que ahora también en el Perú, en Lima, siguen usándose aguas residuales para regar zonas agrícolas. Sin tecnología alguna. Sí. Entonces, sin ningún tratamiento. ¿No? Entonces, aquí lo importante es identificar de que es una tecnología que parte de considerar que había un problema. Lo que ha hecho es ahora desarrollar la tecnología de los baños ecológicos en esos tiempos. Ha habido estudios de universidades suecas, alemanas, donde ya también se han desarrollado aparatos mucho más modernos que están colaborando con esto. Y que más bien nosotros lo que estamos haciendo aquí en el Perú es recoger este conocimiento y promoverlo a todo el país. Esa ha sido nuestra oportunidad y nuestra dedicación de hace 15 años en introducir un poco el sistema, pero lo que te decía, o sea, hay crónicas de Garcilaso de la Vega, descubiertas por Santiago Antunes de Mayolo, en el cual nos dicen de que los peruanos, antiguos peruanos, y así lo dice textualmente, tenían las excretas humanas en juto, o sea, en polvo, las guardaban, ¿no? Y la usaban en las antenerías, en las zonas de cultivo. De acuerdo. Entonces, eso explica mucho que nosotros, en los diseños de las viviendas de incas, por ejemplo, las culturas andinas, antiguas, no habían lugares de baños, unidades de servicios. ¿Por qué? Porque lo hacían directamente en zonas reservadas para luego reutilizar los residuos. De acuerdo, Juan Carlos. Me hacen señas, vamos a hacer unos pequeños cortes comerciales. Perfecto. Y vamos a regresar para terminar el tema y vamos a recibir la colaboración también de Carlos Franco Pacheco. Muy bien. Su participación. Regresamos. Bien, amigos, estamos ahora también con la compañía de Carlos Franco Pacheco. Carlos, buenas noches. Yo quiero comentar que este programa, este proyecto que promueve el arquitecto Calizaya y se está ejecutando en muchos lugares del país, entre ellos en Arequipa, en Majes, ¿no? Así es, estamos iniciando una intervención en Majes precisamente con el apoyo de Water for People, que es una institución norteamericana que se ha sentado también en el país y está colaborando con nosotros para difundir y apoyar el saneamiento sobre en las zonas más pobres y además donde no se encuentran servicios, como por ejemplo la zona agrícola de Majes, ¿no? De acuerdo. Acá está Carlos Franco. Carlos, buenas noches. Carlos, ¿qué opinas de esto? Y quizá puedas comentarnos algo también con relación a los costos y cómo debería enfocarlo el nuevo gobierno, ¿no? Hay 8 millones de peruanos, calculo, que podrían ser beneficiarios de este tipo de iniciativas, ¿no? Muy buenas noches, Ricardo. Grato de estar acá en la compañía de Juan Carlos Calizaya, una persona que ha trabajado muchísimo este tema y que yo valoro su esfuerzo. Ahora, efectivamente, el gobierno está evaluando
Me refiero, el nuevo gobierno está evaluando la importancia de llevar esta tecnología para solucionar los problemas de desagües, sobre todo en la zona andina y amazónica. Te recuerdo que las JAS, que son las juntas de agua y saneamiento, solo ven temas de agua, pero no ven temas de desagües. Y esta tecnología es una tecnología vital y validada, por cierto, porque no es una cosa abstracta, validada para poder solucionar los problemas de desagüe que hay en muchas partes de nuestro Ande y de nuestra Amazonía, ¿no? Allí donde no es posible poner redes, allí donde en la selva no es posible poner nuestras redes tradicionales, ¿no? Yo creo que el enfoque COSAN, estos baños higiénicos ecológicos podrían ayudar muchísimo a resolver estos problemas. Yo he captado mucho el interés de muchos de los miembros de los que están acompañando al comandante Ollanta Humala y les ha interesado el tema, ¿no? E incluso tienen la idea de no solamente trabajar el tema de los calefactores o el tema de las cocinas mejoradas, sino también el saneamiento ecológico. Creo que si logramos juntar todos estos temas, habremos dado un gran paso para dotarles de calidad de vida a muchas poblaciones. Efectivamente, como tú has dicho, hay más de 8 millones de peruanos que no tienen acceso al agua. O lo único que han hecho es ponerle un tubito a un punto de agua y distribuyen, ¿no? Nada más, eso es todo lo que han hecho las juntas de agua y saneamiento, ¿no? Entonces yo creo que le daría mucho contenido para que un programa articulado de vivienda y agua rural pueda incorporar esta dimensión. Yo creo que sí, esa es la gran revolución que hay que hacer. Y algo más, como lo ha dicho Juan Carlos Calizaya, no estaríamos haciendo nada nuevo. Ya nuestros antiguos peruanos ya nos enseñaron a cómo utilizar... el respeto a la naturaleza, ¿no? Y cómo utilizar el compost para otras cosas. Ya hoy día tú, Ricardo, sabes que muchos compatriotas que están en la zona andina utilizan los elementos de la vaca, ¿no? El excremento de la vaca para tener energía. Claro. Entonces, ¿por qué no podemos utilizar estos elementos importantes que, como digo, pueden ser permanentes y pueden resolver un problema muy complejo como es el tema de los desagües? Hoy día se bota de manera indiscriminada a los ríos, a las lagunas, ¿no? Y de ahí también consumen los animales y también consumimos agua de ahí mismo. Entonces, con la cual se agravan los problemas de salud y los grandes problemas de contaminación que sufren muchos de nuestros niños, ¿no? Nuestros niños precisamente están sufriendo las consecuencias de esto. Los grandes problemas de mortalidad en el Perú están asociados a la ingesta de agua de mala calidad y en gran parte por el manejo inadecuado, el manejo irresponsable que estamos haciendo de este elemento que son los desagües. Yo creo que eso es un elemento muy importante, Ricardo. Por supuesto que sí, cuando escucho este tipo de propuestas me pongo a pensar inmediatamente que la tarea que tiene que asumir el próximo gobierno, y los gobiernos regionales en particular, es muy grande, ¿no? Hace falta decisión política, aparentemente recursos económicos los hay, ¿no es cierto? Aparentemente muchas de las regiones reciben canon y regalías, es lo que siempre comentamos en este programa, pero lo que hace falta es gestión, decisión, ¿no? Entonces, ¿qué se tendría que hacer? Finalmente le pregunto al arquitecto Calizaya, redondeando un poco la propuesta. Sí, yo creo que aquí estamos entrando a un tema bastante importante, que es cómo se puede desarrollar una propuesta de política desde una visión integral del mejoramiento de la vivienda, ¿no? Rural sobre todo en ese sentido. Considero de que si hacemos un punto en este momento y vemos hacia atrás, cómo se ha estado llevando la política, se ha estado llevando la vivienda por un lado, o casi nada en las zonas rurales, y de lo mucho el programa PRONASAR que ha estado trabajando, dotaciones de agua, pero en saneamiento letrinización, o sea, con lo cual cada letrina era un dígito más, un punto más en términos de lo que es de satisfacer una cobertura y sacar buenas estadísticas que estamos cubriendo el problema, saneando el problema de déficit en el país. Lo cual, la letrina en 4 años ya no sirve nuevamente y nuevamente tenemos ese déficit y los nuevos genes. Entonces, la visión a futuro debe ser desarrollar propuestas que sean permanentes
y que realmente contribuyan a construir una vivienda digna. Países como Vietnam, Corea, me imagino que lo hicieron en su momento, ¿no? Lo hicieron en su momento y el sistema también se usa en zonas rurales en países desarrollados. Ya. Lo usan. Tenemos unas fotografías que en otra oportunidad te podemos traer, fotografías de países como Nueva Zelanda, Alemania, que usan este tipo de sistemas en sus viviendas rurales, que lógicamente sus viviendas rurales ahí tienen todo lo que mencionas tú, calefactores ambientales y todas estas cosas, y que los pueden entender nuestros compatriotas en la zona rural. Entonces, estamos ante la oportunidad de comenzar a hacer una intervención en zonas rurales con un baño digno y con un ambiente, digamos, confortable a través de todas las tecnologías que han mencionado, ¿no? Las termas solares, las cocinas mejoradas, para reducir problemas también de salud, porque tú sabes que es importante el baño diario, ¿no? Cosa que no se da en estos momentos en la zona antigua, ¿no? ¿Por qué? Por el problema de friaje, sobre todo el frío, es enorme ahí, es terrible a veces, ¿quién se baña en agua helada ahí? Entonces, podemos adquirir todo, digamos, un sistema que puede complementarse con un reuso de los residuos, ¿no? Generar energía con los residuos. Si tenemos un centro poblado de 50 lotes, podemos comenzar a trabajar articuladamente un sistema que pueda capturar todos los residuos junto con los residuos de los animales y poder desarrollar energía y poder trabajar con esa energía, generar también calefacción. O sea, hay formas, yo creo que hay experiencias, creo que lo único que tenemos que hacer es comenzar a darle forma y quitarse de la cabeza en el sentido de decir, si tengo que hacer una inversión en zona rural, entonces voy a reducir al máximo el monto para que alcance para más. Claro, reducir al máximo el monto es hacer una cosa muy simple como una letrina. Un paliativo. Un paliativo. Hay que comenzar las cosas en realidad, hacer las cosas en serio y realmente dotar de un sistema que genere salud y genere confort a la gente. Y finalmente desarrollo con el uso del compost y del abono. Claro, todo lo recibe. Muchísimas gracias a ambos. Yo quiero decir que Carlos Franco participará en un foro sobre el agua en la cuenca del Jequetepeque este sábado 23 en la ciudad de Trujillo, ¿no es cierto, Carlos? Así es, sí, he sido invitado por la Junta de Usuarios. Precisamente quiero plantear estos temas porque el tema del desarrollo rural está muy vinculado al tema del saneamiento, ¿no? Y cómo utilizamos nuestros residuos y cómo nuestros residuos también sirven para mejorar el desarrollo del agro. Entonces, voy a llevar estas ideas de Reinaldo Trinidad, que podemos almacenar agua de lluvia, también, ¿no? Podemos reutilizar nuestras aguas, podemos con biotecnología limpiar nuestras aguas residuales, que puedan ayudar al agricultor a tener elementos importantes para su desarrollo, ¿no? Y también, bueno, les diremos a los agricultores que por favor ya no sembremos más letrinas. Las letrinas hoy día no son la solución, más bien es parte del problema. Y eso ya tenemos que acabar. Así es, muchísimas gracias a ambos, han sido Gracias, muy amables. Ricardo. Vamos a unos cortes, amigos, y regresamos.